es esta idea de los tipos de incumplimiento. Entonces, como para poner esto en contexto de lo que veníamos discutiendo de ayer, entonces recuerden que ayer decíamos que variables instrumentales es usualmente útil, o el caso en el que variables instrumentales es más útil es cuando hay cumplimiento imperfecto de la asignación aleatoria, ¿cierto? Entonces, para aclarar qué es eso del cumplimiento imperfecto, podemos considerar distintas posibilidades y las posibles consecuencias de esas posibilidades. Cumplimiento imperfecto es que alguien que fue asignado al grupo de tratamiento no participe, o alguien que fue asignado al grupo de comparación termine participando y beneficiándose del programa. Ese es el cumplimiento. Entonces, pues de esa descripción ya podemos entender que el cumplimiento imperfecto puede ocurrir por el lado del grupo de tratamiento, por el lado del grupo de comparación, o en ambos casos, ¿cierto? Puede ser en cualquiera de esos tres casos: tratamiento, comparación, o en ambos casos, en tratamiento y en comparación. Desde el punto de vista de la validez de la evaluación, de la validez interna en particular, ¿cuál creen ustedes que es el caso más complicado? ¿Qué tipo de incumplimiento pone más en cuestión la validez interna de la evaluación? Atrévanse a algo. La selección. ¿Cuál? La selección de los grupos. Bueno, estos tipos de incumplimiento. Cumplimiento en tratamiento, en comparación, o en ambos. En ambos, porque si se meten los unos con los otros alteran a los dos grupos, ¿no? Claro, ese sería el más grave, y después sería el incumplimiento en el grupo de comparación, ¿no? Porque sería personas que no debían participar que terminan participando. Ese sería el más sensible. Pues porque pensémoslo como para decirlo como de manera clara, contamina el grupo de tratamiento, ¿cierto? Gente que no debía estar ahí termina estando, y eso hace que ya ese grupo no haya dependido solamente del azar, sino que haya dependido también de las características de esas personas que terminaron pasando. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo van? Entonces, listo, entonces estos tipos de incumplimientos están relacionados como con unas tipologías de individuos que pueden ser, digamos, hay tres tipologías. Puede haber una cuarta, pero la cuarta es poco relevante, o es escasa, casi no ocurre, entonces no importa tanto. Entonces digamos, ¿de qué se deriva? En último, lo que estoy tratando de hacer es de qué se derivan estos tipos de incumplimientos, ¿cierto? En tratamiento, en comparación, en ambos. Entonces eso se deriva de estos tipos de individuos. Entonces hay unos individuos que los llaman los siempre. Los siempre, ¿cierto? Los siempre son los que no importa qué van a lograr participar en el programa, ¿cierto? Entonces esas personas como súper motivadas y súper persistentes, que incluso si les dicen usted está asignado al grupo de comparación, van y hacen la fila y buscan la manera de que los dejen participar en el programa, ¿cierto? Entonces esa sería una fuente de incumplimiento de las que nos preocupa, porque es personas asignadas al grupo de comparación que terminan participando. Señor. Ya me desperté un poquito, ya me acordé de la lectura. Yo estoy en el mismo proceso, así que Entonces, ¿puedo continuar con los nunca? Háganlo. Los nunca son aquellos que, a pesar de que sean asignados al grupo de tratamiento, a pesar de que estén ahí, ni siquiera así van a asistir o participar. Y los cumplidores son los que, pues si los asignan al grupo tratamiento o al grupo control, no le importa y lo van a hacer o dejan de hacerlo solo porque son los cumplidores. El problema es que siempre se van a encontrar y va a estar el problema de que
es muy difícil controlar a los siempre y los nunca, porque van a hacer que haya problemas en los grupos tratamiento y control. Que haya un nunca en un control no importa, pero que haya un nunca en un tratamiento ya va a causar problemas después en la... Pero ese no existiría, ¿no? Porque el nunca es nunca. Pero puede que haya sido asignado al grupo tratamiento. Ah, claro, no lo sé. Entonces no lo sé. eso no se va a saber sino hasta el momento en que ya se empieza a aplicar el programa o lo que sea. Y él siempre también va, como lo mencioné hace un momento, va a causar el problema en el momento que esté en el grupo control, porque va a encontrar la forma de llegar a recibir eso, y lo que va a generar es que cause problemas subiendo la media del grupo control después en la medición. De acuerdo, de acuerdo. Entonces parte del problema que implican estos tipos de cumplidores o incumplidores es que es difícil identificarlos, ¿cierto? Yo ex ante no puedo saber quiénes son, solo puedo saber cuando empiezo a ver cosas que hacen o no hacen, ¿cierto? Pero cuando yo hago la asignación aleatoria, unos al grupo de tratamiento, otros al grupo de control, pues yo no sé de esos que asigné aleatoriamente al grupo de tratamiento o al grupo de control, que si son siempre, nunca o cumplidores. Esa identificación solo la puedo hacer después. Entonces hago asignación y la persona nunca participa, entonces puedo asumir que ese es un nunca, ¿cierto? Hago asignación, la persona fue asignada al grupo de comparación pero termina inscribiéndose, puedo asumir que ese es un siempre, ¿cierto? Pero eso solo lo puedo ver después de que hice la asignación y empezó la ejecución del programa. ¿Listo? Bien, siempre, nunca y cumplidores. Ahora, esto va a una cosa más que fue digamos, algo que mencionó ayer Juan Pablo. Ahorita lo revisamos un poquito con más detalle. Pues justo es lo que vamos a hacer. Y es los tipos de efectos que uno puede calcular, ¿cierto? Esto es útil en general para todas las evaluaciones, pero es en particularmente sensible para las evaluaciones que utilizan variables instrumentales, y por eso lo incluimos, digamos, en esta sesión. Entonces, el punto, digamos, como que el mensaje de esto es que no en todas las evaluaciones estamos calculando, estimando el mismo tipo de efecto, ¿cierto? Depende del incumplimiento, depende de la existencia de siempre, nunca y cumplidores, qué es lo que podemos calcular, ¿listo? Entonces uno podría hacer como una tablita, tal vez la próxima vez la haga como en esta diapositiva, poniendo tipos de cumplimiento e incumplimiento y estos efectos, porque hay una relación directa. Por ejemplo, si hay cumplimiento perfecto, ¿cierto? Cumplimiento perfecto es todas las personas que asigné al grupo de tratamiento participan, todas las personas que asigné al grupo de comparación se mantienen en el grupo de comparación, ¿cierto? Eso es cumplimiento perfecto. Si tengo cumplimiento perfecto y hubo asignación aleatoria, entonces ¿cómo calculo el impacto? Como les contaba hace unas semanas, calculando las dos medias, ¿cierto? Y esa diferencia en las medias es eso que se llama ahí como el ATE, el efecto de tratamiento promedio, ¿cierto? ATE porque es Average Treatment Effect, ¿cierto? Entonces, ese es como el mundo ideal, Si todos los asignados participan y todos los no asignados se quedan en el grupo de comparación, el efecto que estoy calculando es el efecto promedio del tratamiento, ¿cierto? Que es como el ideal, el que uno quisiera siempre poder obtener. Que es el que me dice de verdad cuál es el efecto, ¿cierto? En condiciones ideales, pero es cuál es el efecto. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Ese es el más sencillo. Luego hay otro que se llama la intención de tratar, que suele ser uno de los más comunes, y suele ser el de más interés para la toma de decisiones. Ya les cuento por qué. Entonces, se le conoce como ITT, Intention to Treat, y básicamente ocurre en casos de cumplimiento imperfecto solamente en el grupo de tratamiento. Es decir, asigno a las personas unas al grupo de tratamiento, otras al grupo de control. Las del grupo de control ninguna se colan, pero en el grupo de tratamiento hay nunca.
¿cierto? Hay de esas personas que, incluso si son asignadas, no participan del programa. Entonces, en ese caso, la intención de tratar me muestra el promedio ponderado de los resultados de los participantes y no participantes en el grupo de tratamiento versus el resultado promedio del grupo de comparación, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Tiene pregunta? Creí que iba a decir algo. Entonces, ¿por qué promedio ponderado los resultados de los no participantes y no participantes? Justamente porque hay nunca. Lo que pasa es que, como hay nunca, yo cuando voy a estimar el impacto tengo en cuenta la información de los que sí participaron y de los que, habiendo sido asignados, no participaron, suponiendo que tengo esa información. Entonces, no sé, imagínense que es un programa de formación docente. Tengo 2.000 docentes, asigno 1.000 docentes al grupo de tratamiento, 1.000 docentes al grupo de comparación. En el grupo de comparación, esos 1.000 docentes se mantienen ahí, nadie logra colarse al grupo de tratamiento. Pero de los 1.000 docentes del grupo de tratamiento, digamos, no participan 100, ¿cierto? Porque están ocupados, porque no les interesa, porque se van a pensionar, la razón que sea. Y digamos que el resultado de eso es como alguna prueba estandarizada que luego le hago a los docentes, por ejemplo, sobre sus prácticas docentes. Entonces, si yo tengo esa información de esa prueba estandarizada para todos los docentes, incluidos los del grupo de comparación, incluidos los que sí participaron e incluidos los que fueron asignados pero no participaron, puedo calcular el ITT, ¿cierto? Porque ahí tengo el resultado de la prueba estandarizada y tengo la asignación aleatoria, ¿cierto? Así no hubieran participado, los incluyo, señor. Pero no bajarían el promedio del grupo tratado. Podrían bajarlo porque si el programa funciona, no esperaría que la prueba estandarizada sea más alta. Estas personas no participaron y los estoy contando dentro de la asignación, entonces claro, podrían bajarlo. Pero fíjese que, entonces ahí voy a lo que decía inicialmente. Es muy normal que eso pase, es muy normal que personas que son asignadas no participen, que colegios que son asignados no participen, por la razón que sea. Eso es lo que ocurre en la realidad. Por eso, desde el punto de vista de la toma de decisiones de política, es el que más me interesa, es en la circunstancia más realista, sabiendo que hay gente que no va a participar, qué es lo que yo podría esperar de un programa como este. Y lo que podría esperar es el ITT, ¿cierto? Que es el que reconoce la realidad de que hay unas personas que asigno y no participan. Entonces, claro, seguramente se subestima, pero es más realista y es mucho más relevante para la toma de decisiones. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Está claro por ahora? Bien. Ese es el que muestra la evaluación que usted mencionó ayer. Ahorita le muestro, pero ese es el que muestra la evaluación que usted mencionó ayer. Ahorita les muestro esos resultados. Luego, hay otro que es el TOT. El TOT, que es el efecto del tratamiento en los tratados, en los efectivamente tratados, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, 1.000 docentes, grupo de comparación, que no se cruzan. De los 1.000 que fueron asignados al grupo de tratamiento, 200 efectivamente participaron del proceso de formación y 800 efectivamente participaron y 200 no. El TOT sería la comparación entre esos 800 que efectivamente participaron y los 1.000 que estaban en el grupo de comparación. Ese es el TOT, que es cuál es el efecto de este programa entre quienes efectivamente lo reciben, no entre quienes fueron asignados para eventualmente recibirlo, sino entre quienes efectivamente se benefician del programa. ¿No sería este más efectivo para medir un programa o algo así? Este es el que le dice cuál es el efecto del programa real. Por ejemplo, si esto fuera un medicamento, un fármaco, este es el que a mí más me interesa. Entre quienes efectivamente se toman la pastilla o entre quienes efectivamente reciben la vacuna, cuál es el efecto del medicamento en términos de la reducción de la incidencia de una enfermedad o de la intensidad de una enfermedad o algo así. Entonces, claro, este es el que dice de verdad qué es lo que está logrando el programa entre quienes efectivamente se benefician del programa. Y eso, por supuesto, también es relevante.
Lo que pasa es que desconoce, digamos, las realidades de la implementación de programas de este tipo, que es lo que sí reconoce el ITT, que es, usted va a meter una plata, va a asignar a unas personas no van a participar, que es lo máximo que podría esperar lograr en ese contexto, que esa es la información relevante que le da el ITT, ¿cierto? El TOT que le dice, listo, reconociendo eso, hay unas personas, un grupo más pequeño, que es el que se va a